Televisa presenta. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta primera gran emisión de nuestro podcast Voces Legales. Empezamos hoy nuestro podcast tratando un tema que siempre nos ha acompañado a lo largo de la existencia del ser humano, la naturaleza del derecho. Dentro de este programa abarcaremos distintos temas para poder comprenderlo. El día de hoy, en este primer episodio nos acompaña nuestra primera locutora, Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Eric, buenos días. Gracias por la invitación a este programa. También contamos con la presencia de Diana. Buenos días, Diana. Bienvenida a este programa. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. De igual manera, tenemos la presencia de Marisol. Buenos días. Bienvenida nuevamente al programa. Hola, buenos días Eric. Gracias por la invitación a este programa. Y como último, pero no menos importante, tenemos a nuestro miembro Luis. Bienvenido a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bien, una vez presentados todos los integrantes, damos inicio a este episodio. El derecho es el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad, inspirada en postulados de justicia. La ley natural y la norma de conducta son aquellas que imponen los deberes y confieren los derechos, y lo que ambas tienen en común es que son el producto del pensamiento del hombre. Algo muy importante que debemos considerar son los tipos de normas en los que el ser humano debe dotarse con su propia naturaleza, y de este tema nos ayudará Diana. Es correcto, Eric. Existen dos tipos importantes del derecho. La primera es normas de conducta. Son reglas de un juego que nos permiten convivir en sociedad. Estas pueden ser formales, como leyes o reglamentos, o informales, que son como costumbres o usos sociales. Hans Kelsen, en su obra Teoría pura del derecho, las define como significados que prescriben o prohíben determinadas conductas. Las leyes naturales son aquellas que Aristóteles, en su obra Ética Nicómaco, autores como Aristóteles, en su obra Ética Nicómaco, postulaba la existencia de una ley natural, una especie de orden inherente al universo que guía la conducta humana hacia el bien. Sin embargo, esta idea ha sido más abatida a lo largo de la historia y muchos filósofos modernos la consideran más bien un concepto abstracto de una realidad tangible. Muy bien, pero al igual que estas también existen otros tipos de normas. Valeria, ¿quieres explicarnos más acerca de esto? Claro que sí, Eric. Hoy vamos a hablar sobre las normas morales. Estas reglas de conducta que todos conocemos, pero que a veces no reflexionamos lo suficiente. Así que si alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos o qué nos guía en nuestras decisiones, quédate a escucharnos. ¿Qué son las normas morales? En términos sencillos, son reglas que hemos aceptado en nuestra conciencia. A través de estas normas buscamos realizar valores que son importantes para nosotros y para el desarrollo de nuestro ser. Un claro ejemplo es la educación que recibimos de nuestros padres. Es como nos enseñan a desenvolvernos en una sociedad, teniendo la capacidad para actuar ante cualquier situación o problema aplicando nuestra moral. El otro tipo de norma que existe son las normas religiosas. Comencemos por hablar de la relación del ser humano con su Dios o sus dioses. Las normas religiosas ofrecen un marco de guía que guía cómo los creyentes deben actuar en su vida espiritual. Estas normas pueden incluir prácticas de adoración, oración, ayuno y otras actividades que fortalecen la conexión con el divino. Las normas religiosas no solo guían el comportamiento individual de los creyentes, sino que también impactan profundamente sus relaciones con los demás. Como experiencia personal, mi familia es muy devota de la religión católica. Tenemos la concepción de que un poder superior para nosotros, llamado Dios, influye en nuestra vida. Creemos que está presente en todo momento, acompañándonos en cualquier decisión que tomemos. Cuando atravesamos situaciones incomprendidas, su ausencia de representación, como esa Santa Eucaristía, nos brinda ese tipo de conexión espiritual, llenándonos de consuelo y esperanza, además de un sentido de propósito para nuestra vida, de igual manera ayudándonos a tenerla más equilibrada y plena. Así como mi familia es creyente de la religión católica, existen diferentes religiones que
en sus diferentes contextos pues acuden a Dios como para que se les pueda, se sienten más seguros, con más confianza, y eso les ayuda a resolver sus problemas. También existen los convencionalismos sociales, que los vamos a definir, que son reglas que se basan en las costumbres y que se desarrollan a lo largo del tiempo en su cultura o sociedad específica. A menudo se les conoce como reglas de cortesía, etiqueta o de trato social. Estas normas son fundamentales para facilitar la interacción entre las personas y asegurar que las relaciones sociales se desarrollen de manera fluida y respetuosa. Como lo mencionaba Marisol, en muchas culturas existen las diferentes religiones y los diferentes conceptos que tienen las personas hacia Dios. Y bueno, en este caso es cómo en el lugar donde vives, depende de tu cultura, es cómo tratas y te relacionas con las diferentes personas. Un ejemplo es el saludo, que pues este es un contacto que en algunas culturas es como un trato en el que se le considera como un gesto amable que establece un tono amigable y muestra respeto hacia la otra persona. Excelentes conceptos. Pero también está la otra norma, que son las normas jurídicas. Y sobre esto nos va a hablar nuestra invitada, Marisol. Claro que sí. Según el autor García Maínez, en su obra Introducción al Estudio del Derecho, las normas jurídicas son reglas que imponen deberes y confieren derechos, y estoy de acuerdo con este concepto. Un ejemplo claro es la obligatoriedad de pagar impuestos, ya que si no lo haces, el Estado te puede imponer alguna sanción. En pocas palabras, son reglas de conducta obligatoria que tienen por objeto mantener la convivencia humana para alcanzar el bien común. Dentro de nuestra clase de Derecho, no sé si se acuerden, el profesor nos había comentado que, por ejemplo, cuando una persona tiene, por ejemplo, un árbol afuera de su casa, ¿sí se acuerdan? Sí. Si lo llegabas a cortar o así, te podían poner alguna sanción o te podían cobrar alguna multa. Bueno, ese es un ejemplo de cómo las normas jurídicas nos ayudan a mantener un orden social dentro de la sociedad. Muy bien. Ahora le competirá acerca de los elementos de las normas jurídicas. Las nuevas realidades sociales en México han provocado una redefinición de las normas legales para permitir que sigan siendo relevantes, pero siguen siendo las mismas normas. Estos son el mecanismo central a través del cual la sociedad puede contar con un sistema ordenado para vivir juntas. En este año 2024 no se puede olvidar que las normas actuales también contienen avances tecnológicos como la regulación de la privacidad digital, que ahora incluye protección de datos personales. Más concretamente, esto se refiere, un ejemplo sería las nuevas aplicaciones como Pronto, iDrive, donde tus datos personales ya son un poco más restringidos y te confieren un poco más, pero es a bien común de la sociedad, que sería prácticamente esto. Las características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas, a diferencia de otras, se caracterizan por ser heterónomas, es decir, impuestas desde fuera de un poder superior, el Estado. Además, son coercibles, lo que significa que pueden ser respaldadas por el uso de la fuerza. Como señala Hans Kelsen en su obra Teoría Pura del Derecho, las normas jurídicas forman una jerarquía en la que cada norma encuentra su validez en la norma superior. Nos adentraremos a un concepto fundamental en el ámbito del derecho y la ética: la unilateralidad y la bilateralidad de las normas. La unilateralidad de las normas se refiere a las situaciones en las que existe un deber de cumplimiento, pero no necesariamente una obligación legalmente exigible. Esto significa que aunque una norma establece un deber, no hay una sanción formal si no se cumple. Nos guía en aspectos de conducta social sin consecuencias legales directas. Las normas bilaterales son aquellas que se caracterizan cuando tienen dos lados, un derecho y una obligación. En este caso, no solo hay un deber de cumplir, sino que también existe una expectativa de que se respete ese derecho. Esto sea un equilibrio entre lo que se espera de una persona y lo que se puede exigir de los demás.
Al final del día, tanto la unilateralidad como la bilateralidad de las normas son esenciales para mantener la cohesión y el respeto en nuestras comunidades. Al reconocer la naturaleza de estas normas, podemos ser más conscientes de nuestras acciones y de cómo éstas impactan a los demás, fomentando una convivencia armoniosa y justa. Pasaremos a hablar sobre la interioridad de las normas y dice que es aquella regla que se cumple por la convicción de cada uno, dándole mayor importancia a las intenciones que a los resultados de las acciones, ya que regula el plano interno de la conducta del sujeto obligado. Bueno, la interioridad de la norma jurídica se refiere a la capacidad de la norma que influye en el ser humano desde hacerlo consciente de todos sus actos para que pueda convivir en una sociedad armónica, no solamente con el temor que pueda o, bueno, que tiene la norma de que, pues, por ejemplo, lo van a sancionar o cosas así. Y la exterioridad de una norma jurídica se refiere a su capacidad para regular la conducta humana desde fuera hacia adentro, es decir, a través de mecanismos externos que buscan influir en el comportamiento de los individuos. Las normas jurídicas pueden ser coercibles o incoercibles, dependiendo de si implican o no en una sanción en caso de incumplimiento. La coercibilidad es la característica que permite al Estado imponer el cumplimiento de la norma. Esto significa que algunas normas pueden ser aplicadas mediante la fuerza o sanciones legales para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, las leyes penales son coercibles porque si alguien comete un delito, por ejemplo una violación, es necesario que el culpable o ¿cómo se podría decir? El culpable tiene que ser sancionado para que pueda pagar por lo que ha hecho. El Estado tiene el poder de arrestar y procesar al individuo. Por otro lado, algunas normas como las morales o sociales son incoercibles. Nadie puede ser obligado legalmente a cumplirlas. Pensemos en ceder el asiento de transporte público a una persona mayor, que es lo que pasa regularmente cuando nosotros como estudiantes viajamos en las combis o así, y no es necesario que nosotros le cedamos nuestro asiento a las personas mayores o adultas, pero como personas tenemos como esa conciencia de que debemos hacerlo, ya que dentro de nosotros pensamos que es lo correcto. La actividad de darse una ley a sí mismo y la heteronomía, la sujeción a una ley externa, es un tema central en la filosofía del derecho. Kant, por ejemplo, defendía la autonomía de la voluntad como fundamento de la moralidad, mientras que Hobbes sostenía que el estado de naturaleza era un estado de guerra y que solo mediante un pacto social se podía garantizar la paz y la seguridad, sometiéndose a un poder superior. Bueno, aquí ya terminamos lo que son los conceptos, características de las normas jurídicas. Ahora pasaremos con los conceptos de derecho, que es nuestro tema principal dentro de este programa. El concepto de derecho, concebido como orden concreto, nos invita a pensar en el derecho no solo como un conjunto de normas, sino como un sistema dinámico que se manifiesta en la conducta de las personas. Este enfoque sugiere que el derecho adquiere significado y efectividad solo cuando las personas, es decir, los destinatarios de las normas, actúan en conformidad con estas. Cuando las personas ajustan su comportamiento a las normas vigentes, el derecho se convierte en un instrumento funcional que regula las interacciones sociales y establece un orden en la convivencia. Por ejemplo, pensemos en las leyes de tránsito. Su eficacia no se mide solo por su redacción, sino por el hecho de que los conductores eligen seguir las reglas respetando señales y límites de velocidad. Este cumplimiento crea un entorno más seguro y organizado, donde la norma adquiere sentido y se manifiesta en la realidad cotidiana. Enfatiza en que el derecho radica en su capacidad para influir en el comportamiento humano y en la construcción de un orden social que favorezca la convivencia social. Antes de seguir con esta emisión, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores que sin ellos no podría ser posible, que son
el Santuario del Anime Tehuacán, que está ubicado en la 4 Oriente, número 131, Colonia Centro en Tehuacán, Puebla, a media cuadra del Parque Ecológico. No se olviden de seguirlos en su página de Facebook. Y el segundo patrocinador es La Viquina Salón Jardín, que se encuentra ubicado en Enrique Mon Solorzano 121, Santa María Cuapan, Tehuacán, Puebla. De igual manera, dejaremos los links de estas páginas abajo en la descripción para que puedan ir a checarlas y si les interesa, pues les comentan que van de nuestra parte. Continuando con esto, hablaremos sobre el concepto de derecho. Luis, ¿quieres hablarnos sobre esto? Sí, antes de poderles dar un ejemplo, hablaré sobre el concepto. El concepto de derecho es concebido como orden concreta. Nos invita a pensar en el derecho no solo como un conjunto de normas, sino como un sistema dinámico que se manifiesta en la conducta de las personas. Este enfoque sugiere que el derecho adquiere significado y efectividad solo cuando las personas, es decir, los destinatarios de las normas, actúan en conformidad con estas. Cuando las personas ajustan su comportamiento a las normas vigentes, el derecho se convierte en un instrumento funcional. Por ejemplo, vamos a pensar en las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito no necesitan estar todas escritas. Si nosotros nos pasamos, por ejemplo, un alto, un semáforo, tal vez en ese momento no vamos a poder ser sancionados, pero hay cámaras que nos pueden tomar una foto a nuestras placas y después nos van a cobrar una multa. No podemos rebasar los límites de velocidad en distintas carreteras, porque si no también podemos ser sancionados. Todo esto ¿a qué nos lleva? A crear un entorno en la sociedad tranquilo, que todos sigamos reglas, normas, y más allá de vivir felices, vivir plenamente tranquilos en lo que cae. Pues creo que todos queremos como pues un mundo así, ¿no? Libre de justicia, pues, primeramente que sea justicia, pero pues desgraciadamente, como ya lo habían mencionado, pues no. Entonces, el derecho nos permite mantener un orden en la sociedad, ¿no? Sí. Que podamos vivir plenamente a gusto y sentirnos seguros más que nada. Sí. Previniendo accidentes, ¿no? Ajá, accidentes. De esto creo que surgen 3 tipos de fundamentos. ¿Puedes hablarnos sobre ellos? Sí, primero son fuentes históricas, son documentos antiguos o normas pasadas que han influido en la creación de leyes actuales. Estos nos permiten estudiar cómo ha evolucionado el derecho a lo largo del tiempo. Pueden referirse a documentos, testimonios, obras literarias, tratados científicos, necesariamente de carácter jurídico o no, que evidencian la manera de ser de nuestros pueblos y comunidades, cómo se organizan y establecen las normas. En nuestro país, desde el gobierno de Benito Juárez, se ha creado el diario oficial donde se publican diario las normas o las modificaciones a las leyes ya existentes. Cada estado en cada estado y también en el Estado de México existen diferentes medios de difusión para sus propias difusiones de disposiciones jurídicas. La Constitución es otra de las fuentes históricas del derecho, ya que ha existido desde que fue promulgada. Bueno, un ejemplo de ello es que ahora en el diario se publicó la nueva reforma al Poder Judicial, ¿no? Y todo esto para poder ser divulgado. Creo que este es un tema muy controversial sobre No voy a meter en eso. el favor sobre lo que está. Sí. No queremos meternos en problemas. Creo que estamos en un término Muy intermediario, ¿no? Porque intermediario. no O sea, es un ejemplo. sí, ni Es tan- un ejemplo. Es ni un tan malo ejemplo. ni tan bueno, porque meternos en esos temas es muy, muy controversial. Y hay mucho de qué hablar. Sí, claro, es un tema muy aparte que Pero- en su momento se hablará de ello. Bueno, por otro lado tenemos a las fuentes reales que se crean en base a las necesidades de la sociedad, que Necesidades sociales, económicas. ajá, como necesidades sociales, económicas, o sea, como lo dije, que se crean, ajá, que se crean en base a las necesidades que tiene la sociedad, ya sea una creación o modificación de la ley, a conforme la sociedad vaya actuando.
También está el otro tipo de fuentes, que son las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho son los medios a través de los cuales se manifiesta la norma jurídica. Las principales son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales y los principios generales del derecho. Kelsen, en su ya mencionada obra, desarrolla una teoría pura del derecho en la que la ley es la fuente primaria y las demás fuentes encuentran su justificación en ella. Reconoce la importancia de la jurisprudencia como creador del derecho. Norberto Bobbio, en su obra Teoría de Orden Jurídico, clasifica en la ley. La ley es la fuente principal y más importante, porque es una norma general, abstracta y obligatoria, como ya se había mencionado antes, que emana del poder legislativo. Nosotros debemos de tomar en cuenta que la ley no es estática, ya que evoluciona conforme pasa el tiempo. Pues, por ejemplo, día con día pues van cambiando las leyes y se van eliminando algunas y se van Modificando. se van agregando algunas, se van modificando, dependiendo el entorno social. Las Como- propuestas también quedan, ¿no? Todo Sí. depende de la sociedad, sí, de cómo cada nueva problemática Mayormente- o la situación. Que es la Cámara de Diputados y como lo decían nosotros, la Cámara de Senadores, quienes cambian y modifican todas estas leyes. Ujú. Otra de la clasificación es la costumbre, que es la práctica repetida y constante, aceptada como obligatoria por la comunidad. George Jelinek destaca la importancia de la costumbre como expresión de conciencia jurídica del pueblo. Eso ya más que nada es conforme va pasando el tiempo, pues las personas ya se van adaptando a las diferentes leyes que existen, ¿no? El otro es la jurisprudencia, que es uno de los conceptos más importantes en este programa. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales que interpretan y aplican las normas jurídicas. Ronald Dworkin defiende la idea de que los jueces no solo aplican las reglas, sino que también interpretan los principios jurídicos, creando así un derecho vivo y dinámico. Pues más que nada aquí influyen más los jueces, ¿no? Que son los que como que dan la sentencia mínima o dependiendo del delito que se haya cometido. Entonces, Aunque de igual manera creo que nuestro profesor nos había comentado que ellos prácticamente nada más dan como su firma, porque quienes realmente hacen el trabajo es las personas que no se ven. La que escribe, ¿cómo se llama? Dijo un nombre, secretario de no sé qué. Es como... El secretario no se me olvidó el nombre, pero Bueno. es el secretario. Pero ellos El gato, saben el gato. mucho. Pero No pues, es un gato, es el bueno, que piensa, es muy... el que sabe. bueno, el que sabe, ¿no? Entonces, de las fuentes formales del derecho, pues ¿cómo se llama? El conjunto de herramientas que nos permiten crear, interpretar y aplicar correctamente las normas jurídicas. La ley, la costumbre y la jurisprudencia son las principales fuentes formales y cada una de ellas desempeña un papel importante dentro del orden jurídico. Entonces, pues así se logra una sociedad más equitativa, podría decirse, que aunque o justa, que en la actualidad casi no es tan Justa. no. Justa, nada es Justamente los justa, es justa, no. Bueno, Es casi no más, se aplica, somos pero justos. debería aplicarse, ¿no? Para que Creo que de eso hablamos anteriormente, que son los valores que nos inculcan, Desde casa. que mayormente se ven en las comunidades más pequeñas que en las ciudades, que aquí es más una ciudad, tengo que ser una ciudad, pero no tan grande como otras, pero sus valores están muy por debajo de sí. Bueno, sobre esto sale lo que es la ley. La ley no es simplemente más que es una regla que en juicio expresa relaciones constatales entre fenómenos, que impone deberes y concede derechos. A menudo ofrece soluciones generales que no simplemente se adaptan a las necesidades. Sobre esto quiero recalcar sobre que las leyes suelen ofrecer soluciones a los problemas jurídicos, políticos más que nada, que son las que imponen
las sanciones, se podría decir, sobre alguien que comete sobre otra persona, porque bien dicen que los derechos de uno mismo terminan Donde empieza el otro demás. tu libertad Termina donde cuando empieza la mía. en la autoridad, exactamente. Sobre esto, ¿quieres hablar, Luis, sobre el proceso de la ley? Sí, de les explicaré brevemente sobre cómo se comienza a crear una ley, que también es conocido como proceso legislativo. El poder legislativo mexicano, encarnado en la figura del Congreso General, es el órgano responsable a través del procedimiento legislativo de producir las normas legales que expresan la voluntad del pueblo mexicano y que se constituyen en razón de su origen y procedimiento de elaboración en las normas primordiales del ordenamiento jurídico mexicano, únicamente sometidas a la Constitución, en el derecho mexicano. Y siguiendo al maestro Eduardo García Maínez, es frecuente distinguir 6 etapas típicas de la elaboración de la ley, a saber, la iniciativa, la discusión, la aprobación, sanción, publicación, iniciación de la vigencia. Otros autores suelen reducirlas a 5 etapas, como son la fase iniciativa, fase de discusión y aprobación por las cámaras y fase integradora de la eficacia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues crear una ley no es tan rápido como creemos. Se debe de llevar a cabo un proceso. Lo vi ahora más de cerca con lo de la reforma al Poder Judicial. Nosotros vimos que tardó un poco en aprobarse, no fue de un día para otro. Primero pasó a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados pasó a la Cámara de Senadores y tuvo que haber una votación para saber si era correcto esto, y aunque la mayoría la tuvo a favor del partido izquierdista, también hubo oposición, aunque la oposición no tuvo la mayoría de votos. Creo que es lo que mayormente se ve ahí, que es la implementación sobre quién está a favor y quién se encuentra. Y es bueno, pero mayormente no, ya que si hay una mayoría de votos general, ganaría, como tú lo dices, pues la implementación. De hecho, pues la publicación de la reforma al Poder Judicial se publicó en el Diario Oficial justo el 15 de septiembre, una fecha histórica. De hecho, bueno, va fuera del tema, pero dicen que... Bueno, es que de ahí quiero hablar porque dice que dice las partes, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, por eso al final, lo de la publicación y todo eso. O lo Bueno, quitamos. La Vuelvo fase a hablar. iniciativa del derecho puedes esta no- hacer esta no es propuestas. parte No, sí, está bien. ¿No? ¿Está bien? Sí. Pues dilo. Ujú. Ah, bueno. ¿Lo vuelvo a decir? Esto también. está bien. Ok, vas a decir. Sí, está bien, ¿no? Ah, ok. Entonces, bueno, van a explicar cada una de las fases por las que pasa la ley, de acuerdo a la página consultada del objetivo del foro. Pues la Cámara de Diputados propone 3 fases, que es la fase iniciativa, como ya lo mencionó, la fase de discusión y aprobación por las cámaras de diputados y la de senadores, y la fase integradora de la eficacia. A continuación, Diana nos explicará sobre la fase iniciativa. La fase iniciativa es el derecho de hacer propuestas o presentar proyectos de ley que está reconocida por la propia Constitución mexicana por los artículos 71 y 122. Base primera, fracción 5, inciso Ñ, Constitución, es la cual indica de manera muy clara quiénes son los titulares en exclusiva de esta potestad, señalando tales artículos al presidente de la República como facultado para ejercer el derecho de la iniciativa. Con base a la normativa antes citada, los diputados y senadores son titulares de la iniciativa legislativa. Los legisladores pueden presentar proyectos de ley o decretos sin más restricciones, respetar las materias reservadas al presidente de la República. Finalmente, hay que señalar que nuestra propia norma fundamental establece que si el proyecto de la ley ha sido rechazado por la Cámara de Origen, el mismo no podrá presentarse en sesiones de este año. Artículo 72, inciso G. Y ahora sigue la fase de discusión y aprobación de la ley.
que lo explicará Valeria. Bueno, como Luis ya nos dijo que la aprobación de la ley pasa por procesos y que no solamente es de un día para otro, existe la fase de discusión y aprobación, que es lo que decía, que había una parte opositora. La mayoría y la parte Opositora, bueno, que es cuando se presenta un proyecto de ley o decreto por alguno de los titulares de la iniciativa legislativa. Se da inicio a la etapa de discusión o aprobación del proyecto de ley o decreto. En este periodo del procedimiento legislativo ordinario se pretende fijar definitivamente el contenido de la ley. Pues como lo dice el título, primero se discute y después se aprueba, ¿no? Pues esta fase está regulada por el artículo 72 de la Constitución, porque para poder, bueno, siento yo que para poder crear una ley se tiene que basar de acuerdo a los diferentes artículos que establecen la Constitución, ¿no? Sí, Y en Sí, caso eso es de- lo que decía la creación de... y en las Porque otras- nadie puede creer, bueno, sí, Sí, porque ahí aplican los derechos. sí, aplican los derechos, pero es que, como mencioné en la fase iniciativa, se propone y se presenta el proyecto. O sea, que tiene que ser algo como que muy concreto, específico. Derechos de lo... Como que realmente tiene que aportar algo también a la sociedad. Como Sí. que brindar una solución o brindar de alguna manera algo a la sociedad, porque no es como de que "Ay, vamos a crear una ley". Pues de hecho, Grosero ahí. también se tiene que relacionar con la opinión pública. Los diputados, nuestros diputados locales y federales, les debemos de dar nuestra opinión y ellos a través de lo que nosotros pensamos que se supone que son nuestros representantes, ellos la llevarán al Congreso de la Unión o al Congreso en Puebla. Son como el vínculo, ¿no? De... O sea, son las propuestas es el que medio. los candidatos a presidentes hacen. pues No necesariamente eso, sino se trata del pueblo. El representante. Como bien lo Es mencioné. como el Mediador, medio, vínculo. el vínculo que tiene. creo que en una clase de fundamentos de derecho, el doctor Pactemot nos había explicado que para que una ley fuera presentada en la Cámara ahí, ¿no? Para que se empiece a promulgar, primero tienen que como que basarse en base en las necesidades de la población. No sé si se acuerde cuando explicó eso. Sí. Entonces, pues, supongo en eso consiste esta fase, ¿no? Hablaremos de la fase integradora de la eficacia. En el caso que el proyecto de ley o decreto por la Cámara de Diputados y la de Senadores y el presidente esté de acuerdo con la totalidad del proyecto, procederá a sancionarlo y disponer que se promulgue la ley. La sanción es el acto de aceptación de una iniciativa de ley. Tiene ese nombre, pero ya vimos el significado. O decreto por parte del Poder Ejecutivo, y en tal sentido la Constitución mexicana en su artículo 72b señala que se reputará aprobado todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de 10 días útiles. O sea que las leyes que no sirvan o que no sean aprobadas pueden volver a Una predicción. debatirse y regresar dentro de esos 10 días hábiles. Ah, ok. Y- y en caso de que vuelva a negarse ya definitivamente. Definitivamente ya no. Ah, Ya, sí. hasta- Tal vez podemos cambiar las propuestas. Podemos modificar la idea ley. es la misma, Pero pero con modificar. sí, Ah, ok. correcto. La promulgación consiste en la declaración solemne de acuerdo con una fórmula especial, mediante la cual se formaliza la incorporación de la ley de manera definitiva al ordenamiento jurídico. Dicha fórmula, conforme al artículo 70 de la Constitución, es la siguiente. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta texto de la ley o decreto. La sanción y la promulgación no se diferencian espacial y temporalmente, sino que se efectúan en el mismo acto, junto con la sanción y promulgación. El presidente de la República debe proceder a la publicación de la ley. La promulgación del derecho mexicano incluye la obligación de publicar la ley como medio de que se vale el poder público para dar a conocer la nueva ley a todos los ciudadanos. La publicación de las leyes se realiza en el Diario Oficial de la Federación. Pues es ahí donde cuando ya
haya pasado en la última etapa de que la ley ya ha sido aprobada, entonces sí se da a conocer. Solamente queda que sea divulgado. Ajá, para que ya todos sepan que ya existe como una nueva ley, ¿no? Creo que actualmente es lo que estamos viviendo, donde creo que es el tema más controversial que está ahorita en México, porque nos contribuye a nosotros como estudiantes. Creo que la mayoría de estudiantes está en contra de Sí, claro, porque te la pasan subiendo todos los de la UAP, que vamos a entrar en un país tipo Venezuela, que es dictador. Los dictadores, sí. Pues sí. Es México luchó por la independencia y me la quitaron. No se promulgó el día del grito. pero Para que me el la... 15 El 15 estaba el 15 fue, el 15 te la bien quito. Acuérdate, papito, por aquí. No hay que hablar sobre eso porque podemos pelear. La vigencia, la vigencia es cuando es el periodo comprendido de una ley, ¿no? Cuando solamente es como de que es válida por cierto tiempo. Por cierto, ¿sí? Ajá. Sí. Bueno, pues en la vigencia entra pues el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez, que pues él señala que la vigencia tiene que tener un sistema sucesivo para garantizar la seguridad, que permita primero permite que los ciudadanos se familiaricen con la nueva vigencia de la ley y Kelsen, por su parte, en su teoría pura del derecho, sostiene que la vigencia de una norma debe de ser determinada de manera precisa y objetiva, pues que esto significa que tiene que seguir una serie de pasos. Él menciona que no es necesario que no porque la ley ya esté publicada se tiene que como que aplicar. Ya en segundo. Como que no, o sea, como que él... Como que todo no entra en vigor. Ándale. Yo creo que Como de que, sí, ya está creada, pero espérate, no la ocupes. todavía no la vas a cumplir. Y pues como Eduardo dice, él tiene que primero, antes de que sea publicada, tiene que darlas a conocer para que se familiarice la sociedad con ella, porque a lo mejor que de momento de golpe la saquen, Pues nadie. Sí, que poco a poco se vaya a y divulgar. el otro dice que pues cuando se saque, que ellos como que los ciudadanos la conozcan. Pero pues yo creo que ahí sería parte de información porque, bueno, a lo mejor la información ya está al alcance de todos. Entonces, Sí, bueno, depende se de puede decir Depende que de- me el la interés, sacaron. ¿no? de cada persona. Creo que alguien que no se le guste leer el periódico, bueno, si es que todavía... O saber más sobre con las noticias, ¿no? Sí, De hecho, el diario oficial también se encuentra en internet. Lo podemos buscar y se publican todas las leyes. En el Pero mar sí y es- todo de internet ya se cada- puede encontrar cualquier cosa. Pero ya El Milenio Noticias sale también. pues En TikTok ya. En TikTok también. tengo eso lo puedo Sí, de hecho, TikTok va a ayudar. Tiene Va a ayudar. bien. Bueno, aunque no es tan viable guiarse de esas fuentes, ya que no son fuentes nada confiables. Pero pues Pero, te pueden pues, brindar un... puedes aprender un Alguna que otra sí puede ayudar un poco. Entonces, una vez hablando sobre esto, vamos a explicar cómo una ley puede perder su vigencia. Para extender la extinción de la ley, primero debemos definir qué significa que una ley esté vigente. Una ley se considera vigente cuando es válida, aplicable y reconocida por el sistema jurídico. Esto implica que los ciudadanos están obligados a cumplirlas y que las autoridades tienen la responsabilidad de hacerla cumplir. La vigencia de una ley está relacionada con su relevancia y aceptación social, lo que permite que el orden jurídico funcione de manera efectiva. Por otro lado, pues ya está la extinción de la ley, que desde mi punto de vista, la extinción de la ley es cuando una ley ya no es tan influyente o ya no le es tan importante Le tome O necesaria. o necesaria, más alguien. Eso necesaria. pudo ocurrir cuando estaba lo de la pandemia, el COVID, ¿no? Tal vez se crearon algunas leyes, pero ahorita ya no son tan necesarias. Necesarias. Bueno, aunque ahí entra un poco lo del cubrebocas que igualmente llega. O sea, ahorita ya sí es necesario, pero es obligatorio. Como antes. Sí, es cierto. El virus pues sigue existiendo, o sea, no Ajá. nos exhibimos de Contagiarme. contagiarnos, pero pues igualmente por protección. Ajá.
Pues más que nada, pues eso significa pues cómo se puede extinguir una ley. Una ley. Es parte Porque de la ya no está ley. tan necesario para la sociedad y existen otras que sí tal vez pueden ser más importantes o necesarias para la sociedad, ¿no? También puede ser porque ya adaptas el comportamiento, ¿no? De que ya sabes que vas a un lugar o que estás en ver cubrebocas, ¿no? El Ajá. antibacterial. Y en algunos locales ya se quedó así como de que te ofrezco gel antibacterial y ya me pasas y ya. Que en parte pues Eso está bien, ¿no? está bien, porque es la parte protección de de la- uno mismo. Pero igual es parte de la higiene, ¿no? Sí. De esto mismo creo que nos conlleva al siguiente tema, donde la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Creo Sí, como que hace rato te habíamos- explicábamos sí. de que Tus derechos ciudadanos lo metes. Ajá, Sí, sí, sí. Esto proviene de la frase que significa realmente y qué implicaciones tienen en nuestra vida. De acuerdo con la jurista Eduardo García Maínez, con el jurista, con el jurista Eduardo García Maínez, en su obra Introducción al Estudio del Derecho, este principio busca asegurar que todos los individuos respetan el orden jurídico. Creo que esto también ya lo habíamos hablado anteriormente sobre que pues no por Que no la conozcas, no se la pueden aplicar. significa que no estás exento a recibir esa... a una sanción. Una sanción como de que Sí, no la la puede, conozcas que no no la significa que, ajá, como que no No la te sepas libras no de significa eso. que no vas a Y creo tener que- sanción. Pues la mayoría cree que esto es falso o se lo toman así. Porque, por ejemplo, un ejemplo práctico sería, como decía Luis, las infracciones que no se sobrepasen el límite de velocidad y no sepan que hay ese límite, pues no te va a exentar a recibir esa sanción. En este caso sería una infracción. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Ahora, como últimos temas, hablaremos de los tipos de derecho que existen. En nuestra clase de Fundamentos de Derecho, nuestro profesor nos platicó que existen dos tipos de derecho importantes en la sociedad. La primera es derecho público. Los derechos públicos son ramas del derecho que se encargan de comportamientos que afectan al público en general. Y estas el Estado actúa como entes soberanos frente a los gobernados. Existen tres ramas principales, las cuales son penal, fiscal y administrativa. ¿Nos puedes dar el siguiente ejemplo? pues Derecho. el derecho privado, que pues como lo decía nuestro profe doctor, Cuauhtémoc, el derecho privado solamente le compete a las personas particulares y privadas, y dentro de estas se encuentran como ramas del derecho civil y el derecho mercantil. Pues que es, como su nombre lo dice, es privado, ¿no? Sí, lleva a algo personas más... Más concretas o el grupo relacionado, ¿no? Porque es como Pues ya el público, específico. pues ya es el público en general. La sociedad. más que nada. Pero también existe otro, ¿cómo se llama? Otro tipo de derecho que nos había mencionado nuestro profesor, queridísimo, en su clase de derecho. Pues nos dijo que también está el derecho social, que más que nada se basa en los derechos de los trabajadores. Que, pues, está la ley del trabajador. el código, La ley federal Trabajador. del trabajador, algo así. Entonces, pues ahí nos explica que, pues, la jornada laboral de un trabajador, pues es, no es 8 horas, ¿no? Que no te puedes someter a trabajar más horas o así, pero pues incluso ahorita existen diferentes empresas que, pues, los trabajadores trabajan más horas y así, algunas pagan horas extras, algunas no. Entonces, pues, Yo creo que mayormente las que no pagan son las que no están que no están registradas. registradas, o que son muy pequeñas, aunque pues esto está totalmente mal. Porque pues violan los derechos De de todas los las trabajadores. Sí. Aunque realmente pues por necesidades de todos pues nos tenemos que adaptar a esas normas. Y creo que esto nos lleva para concluir finalmente a pues la importancia del derecho. Que sin ellas, bueno, sin el derecho pues estaríamos en un mundo totalmente desigual. María. Creo que lo que mayor... Siento que estamos como en un juego, ¿no? Sí, como que
busca también que se cumplan con los valores, ¿no? El respeto, la equidad, el respeto, Creo que la paz. si no hubiera el derecho de cada uno, los que mayor estarían por encima de todos serían las personas de poder, ¿no? Ah, las que tienen Más dinero, más que sí, nada. creo que el dinero, bien dicen que el dinero va en el perro, entonces, sí. Eh, pues muchas gracias por escucharnos, vernos. Ya no se los haya hecho tan aburridos. Nos costó mucho hacer esto. No olviden suscribirse, darle like, compartir, Sin olvidar compartir. a nuestros patrocinadores, que ya las había mencionado, el Santuario del Anime y La Villina Jardín. creo que estamos bien, si no. Pónganos un comentario, digan si les gustó. Oh, ¿en qué aspecto necesitamos mejorar para que se les haga más interesante? Porque de hecho el derecho es un tema muy importante para todos, ¿no? Sí, creo que la política pues es aburrida para muchos, pero muy importante. Es muy importante. Necesaria para todos. todos. Bueno, también si en algún momento hicimos un comentario que a lo mejor no era como No me da descarado, no fue con toda la intención de ofender, sino más Solamente- como un comentario y ejemplo. Solamente que nos sirva para reflexionar, entender que estos temas son muy importantes para nosotros, la juventud, y hay que estar informados, hay que ver las noticias, hay que saber qué está pasando Conocer en nuestro país y reflexionar acerca Eso ya no de... sabía. Sí, creo que parte de este programa, pues es eso, ¿no? La reflexión que queremos dar hacia los jóvenes. Que Hacia ahorita, nuestra audiencia. bueno, fuera del tema, creo que aquí mi compañero está... bueno, si quieres hablar. Estoy dentro de el Congreso Estatal Juvenil que se acaba de crear en este temporada de Alejandro Armenta, y pues estoy viviendo de cerca algunas opiniones acerca de lo que es la política, de lo que es el derecho, y sí, Yo creo que principalmente lo que estás viendo es eso, ¿no? De lanzar a los jóvenes. La política y que conozcan más que nada todo que se implemente, ¿no? El conocimiento. correcto, sí, es muy importante que nosotros los jóvenes nos integremos, y porque nosotros lo vemos tal vez como algunas otras personas lo ven como un tema muy aburrido, pero si lo vemos de otra manera, la política está en todas partes. Está en los trabajos, está en la escuela, está en todos lados, en todos Son las lados. mismas necesidades que tenemos los jóvenes que los adultos, ¿no? Igual el ideal, ¿no? Pensamiento. Es como diferente. ¿Eso qué? Sí, lo que está para quien. La mayoría de todos. Sí, Así que el futuro son los jóvenes. Entonces, nada, se olviden suscribirse y seguir ya, ¿no? En el Adiós.